cuando el deportista pierde su fuerza y el gobierno no ayuda. Desde los puntos de vista del atleta, protagonistas del deporte, los directivos y la psicología, el después de ganar medallas, el después suele suceder que luego de haber visto en los grandes o en los medios regionales la figura de un deportista, te encuentras una persona desempeñando en ocasiones oficios muy modestos y te preguntas, ¿y este señor o dama es el ganador de una vuelta al departamento en lo ciclístico o de varias peleas de boxeo en torneos internacionales o futbolistas de selecciones o atletas? Y verificas y es la misma persona en el declive de su carrera deportiva y respondiendo por su vida como el ciudadano del común. Este grupo de trabajo decidió tomar una pequeña muestra con dos figuras del deporte tolimense en el plano aficionado, Liliana Bermeo y Jaime Bonilla, con ellos los siguientes minutos. Ganadora de muchísimas medallas de oro, plata y bronce en diversas pruebas nacionales e internacionales en su especialidad de la marcha atlética. Liliana Bermeo fue 3 veces exaltada como la deportista del año, la máxima distinción que se le da a un deportista por los periodistas de esta rama. Además de reconocimientos de orden estatal y privado que lo llevaron a considerarla como la mejor atleta del Tolima. Liliana Bermeo inicia esta marcha para ir acorde con lo que ella practicó, con la manera como ya en el declive deportivo empezaron a darle la espalda en la tierra donde se hizo deportivamente, el Tolima, departamento que pese a las tentadoras invitaciones de otras regiones no quiso dejar, y más bien darle honores a la bandera vinotinto y oro. Fue una convencida de poner ganador al Tolima. Yo quiero ser leal al Tolima porque aquí en Ibagué nos radicamos y aquí en Ibagué nos está yendo muy bien. O sea, yo pensaba en todo un entorno y quiero seguir compitiendo por el Tolima. ¿Por qué? Porque en esa época el Tolima, la parte atlética no era muy reconocido. Hubo una época en que sí, cuando estaba el entrenador Luis María Mendoza y Jim y los otros entrenadores. Entonces, cuando yo empecé a ganar y empecé a tener protagonismo por el Tolima, eso me llamó mucho la atención. Primero porque era figura aquí, eso de alguna manera le llena a uno el ego. Obtuve 3 medallas en Juegos Nacionales, 2 de oro y 1 de plata. Entonces eso ya le da a uno una mirada diferente. Entonces yo nunca me quise ir del Tolima precisamente por eso. Pero sí aspiraba que después de retirada, o sea, yo no estoy diciendo que, ay, sí, Liliana se retiró y fue una gran deportista, entonces venga, la llamamos a trabajar. No. Pero yo sí tenía con qué responder, es decir, porque profesionalmente me había capacitado para eso. Entonces no era porque me tuvieran que dar trabajo porque sí, sino porque realmente tenía que aportar, no solamente en la parte profesional, académica que estudié, sino también en la parte de experiencia y de todo ese aspecto para la organización de eventos y el seguimiento de ligas. Eso sí lo deja uno como un poquito triste de ver esa desidia en que el departamento trata a sus deportistas, no solamente conmigo, hay muchos deportistas muy buenos antes de mí, cuando incluso yo llegué al estadio, que también estaban saliendo y no ha habido tampoco un tratamiento especial con ellos a pesar de las glorias que le dieron, como por ejemplo la jabalinista Esmeralda Lozano, una gran jabalinista y pues sí, muchas gracias, pero nada más. Analizados estos hechos, Liliana decide capacitarse para desde otro lugar, otros cargos, poder ayudar al deporte, el que le dio para ser colocada como ejemplo y varias satisfacciones personales. En la parte de motivación yo creo que sí, porque lo vean a uno arriba, compitiendo, ganando, viajando, conociendo y sobre todo los logros, esa parte es muy enriquecedora y eso entusiasma a los niños y a los jóvenes. Pero nunca mi inclinación fue en la parte deportiva ya de entrenamiento y desarrollo deportivo de los niños, sino más bien en el aspecto administrativo de todo eso, porque hay mucho, pero mucho por hacer. Yo veo que aquí en el Tolima las cosas se manejan, es el ambiente político, pero falta mucho personal capacitado que realmente sepa llevar el deporte. Y hay que capacitar a nuestros entrenadores y todo lo demás. O sea, no puede ser que haya entrenadores que llevan años y años y años, pero no trabajan mucho, o si trabajan una sola cosa y no realmente desarrollan otras disciplinas o se estancan. Pero bueno, pues ese es el ambiente y el tinte político que se maneja acá.
A Liliana Bermeo le quedaron debiendo oportunidades desde su posición como administrativa. Es otra víctima de la politiquería que promete, engaña, no cumple, envuelve y la sacó del camino después de haber iniciado en la pista correcta. Bueno, cuando yo justo terminé en esa época, la alcaldesa me nombró directora del INDRI, entonces me fui para España a hacer una especialización en gestión económica en las entidades deportivas. Allá hice máster, estaba trabajando en una empresa de marketing que la universidad nos buscó ese trabajo como becarios para ayudarnos a mantener. Entonces fue cuando mi hermano, que trabajaba metodólogo en el Comité Olímpico, me llamó y me dijo: están necesitando gestores de administrativos deportivos con Deporte Nacional. Van a conformar un grupo casi parecido al que tenemos en el Comité Olímpico, pero más en la parte administrativa para hacer toda la evaluación y control de las federaciones y hacerle seguimiento. Y sí, estuve trabajando en Coldeporte Nacional 6 años en la parte técnica. Estuve otros 2 años en el IRD, allá en Bogotá, como 2-3 años, y me vine para acá, y acá pues fue bastante imposible lograr ubicarme tanto en el INDRI, ya se empezó a llamar INDRI, y en Indeportes Tolima. Me decían los directores que llevara la hoja de vida, la llevé infinidad de veces, pero pues me decían que eso dependía del alcalde o el gobernador de turno. Nunca me llamaron y me dediqué a lo mío. Mis padres cada vez se fueron haciendo más longevos, y entonces me dediqué a cuidarlos y a velar por ellos. Liliana sigue dentro del deporte, es una aficionada, va a los escenarios, pero no pudo encontrar finalizada su carrera. La forma de continuar trabajando, quizás porque no tuvo la trascendencia de unos olímpicos o un mundial. En esa época, estaba establecido que los deportistas recibían una mensualidad y cuando fueran medallistas olímpicos, mundiales, en campeonatos reconocidos. Yo no logré una medalla olímpica, ni tampoco logré una medalla en un campeonato mundial. No tuve el apoyo como sí lo tuvo los otros deportistas que sí fueron campeones o que tienen ahorita los que han sido medallistas. Ahorita sí los deportistas cada vez que viajan a unos Juegos Bolivarianos o a unos Juegos Centroamericanos, por medalla dan tanta cantidad de plata, por oro cierta cantidad, por plata, y por bronce otra cantidad, y lo mismo para el entrenador. En mi época no existía eso. Cuando me eligieron 3 veces aquí deportista del año en el departamento, me daban el trofeo, pero nada más. Ahorita sí, cada elección de deportista del año les dan un recurso económico a los deportistas. Son épocas que van cambiando y ahorita pues sí vale la pena ser deportista, aunque yo no me puedo quejar porque tuve muchos momentos de gloria, conocí muchas partes y mi vida, a pesar de que no estoy ejerciendo, gira alrededor del deporte. El segundo caso es del levantador de pesas Jaime Bonilla, hoy sexagenario y dedicado a otro deporte, el fútbol, para ganarse unos pesos. Vive solo en el Retiro, en la zona rural de Ibagué. Hay una particularidad que casi ninguno en el mundo la ha tenido. Regresaba de varios de sus retiros y con escasa práctica, a lo sumo 3 semanas, frente a deportistas que podrían llevar hasta 3 años de preparación, les ganaba. Sobre medallas obtenidas perdió la cuenta. Fue considerado en Juegos Nacionales el abuelo de la justa. Pero no solo eso, fue un abuelo ganador. Yo digo que es difícil porque en la época que éramos deportistas pues teníamos el apoyo del gobierno nacional y también del gobierno departamental. Hoy en día creo que nos han olvidado. Después de que nos retiramos, siempre he pensado que el deportista que le dio tanta gloria al departamento y a Colombia los han olvidado, los han echado a un lado. Jaime Bonilla, que además se asomó para alternar en otros deportes, ha vivido de cerca el olvido del Estado para con ellos. Inclusive en la época de la pandemia, ni como personas los tuvieron en cuenta. Y son varios los que pasaron por esto y en la misma situación. No han tenido como esa formalidad con los deportistas, no solo conmigo, yo hablo en general porque es que son muchos los deportistas que han sido olvidados y la verdad es que deben retomar, yo digo, las ayudas que habían anteriormente y darnos una manito, porque nos pusimos viejos dándole medallas a nuestro país, a nuestro departamento y ahora que ya no podemos ser deportistas de rendimiento, nos han olvidado. Es más, en la época de la pandemia, donde más necesitamos, nadie se presentó. Las ayudas que recibimos fue más de amigos personales que los entes gubernamentales.
Jaime Bonilla considera que en el presente tiene cómo aportar, es un entrenador de levantamiento de pesas capacitado para enseñar. A mí me olvidaron también como entrenador. Usted sabe, Elmer, que tuve la oportunidad de ser entrenador y tuve un buen semillero. La verdad es que no nos dieron la posibilidad de ir adelante con este proceso. Estoy preparado para eso. Finalmente, deja una reflexión para los deportistas activos y por terminar. Bueno, a los que están empezando, que sigan adelante. El deporte de élite no es fácil y estar allá en lo máximo del deporte es difícil, es complicado, requiere de muchos sacrificios, pero hay que seguir adelante. Los que ya están, que sigan porque hay mucho que recorrer y no debemos conformarnos con lo que apenas hemos conseguido, hay que pensar en más grande. Y los que ya están para retirarse, pues que lo hagan en uso de buen retiro y que por favor no se acuesten a dormir, hay que seguir haciendo deporte. Y empezamos a explorar con los directivos del deporte nacional e internacional qué se está haciendo por estos deportistas que ya lo han dado todo y precisan algo de ayuda. Le preguntamos a Baltasar Medina, miembro de la ODECABE, organismo deportivo que agrupa a países como Bolivia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Colombia, sobre el plan para estos representantes del deporte colombiano. Ahora, en el retiro, casos Liliana Bermeo y Jaime Bonilla. Si conoce en qué estado se encuentran. No, señor, en particular no. Conozco la situación del país en lo que tiene que ver con lo que hemos llamado la transición de atletas, que es justamente el paso de los atletas que terminan su actividad deportiva de alto rendimiento a la vida civil, digamos, a asumir los compromisos con su propio proyecto de vida. Y en ese sentido tengo que decir que el Comité Olímpico Colombiano ha venido trabajando estrechamente de la mano de Solidaridad Olímpica en un proyecto que tiene ese nombre, Transición de Atletas, advirtiéndole al atleta sobre la necesidad y casi que la obligación que él tiene, que una vez terminada su actividad como deportista de alto rendimiento, ha podido recibir algunos estímulos económicos por su condición, eso va a terminar y que es él quien tiene que asumir la responsabilidad individual, y para eso lo que estamos es haciendo talleres de emprendimiento que se le está dando a los atletas refuerzo, llamamos la carrera dual, su actividad deportiva sin alejarse del estudio. ¿Tiene en Colombia algo más para ofrecer o solo debe ser en Ibagué y el Tolima? Bueno, eso podría ser parte de algunas políticas locales. En ese sentido no hay como un estándar o un modelo, sino que en realidad todo pasa por las posibilidades y las condiciones que le pueda ofrecer el medio local al deportista en ese sentido. Usted defiende el Estado, ya que éste hizo acompañamiento mientras el deportista, el individuo, fue útil. Después, cuenta por parte de él el sobrevivir y no por el deporte. Pero algo debe haber para ellos en esta tan mencionada nueva ley del deporte. En este momento, el proyecto de ley del deporte que se está tramitando en el Congreso contempla que las entidades públicas, cuando tengan ofertas laborales y los deportistas estén en igualdad de posibilidades con los otros concursantes, se debe darle prelación al atleta, al deportista, para ocupar esos cargos. Pero es que nosotros estamos mandándole mensajes muy claros a los atletas de ese espejismo de creer que con el deporte van a vivir toda la vida, o que por el hecho de que se ganaron una medalla el Estado tiene que responder por ellos. El gobierno, a través de los programas de estímulos e incentivos, les da la posibilidad de que tengan lo necesario mientras realizan su práctica deportiva, mientras hacen su carrera deportiva. El Estado les dio los medios para acceder a las oportunidades que el deporte les brinda. Tenemos que cambiar esa cultura, Pedro, porque de lo contrario el país va a seguir teniendo deportistas indigentes, echándole la culpa de su indigencia a quien no la tiene, que es el Estado. Ciro Solano es el nuevo presidente del Comité Olímpico Colombiano, conocedor del atletismo y las diferentes disciplinas. También se le traslada la pregunta si sabía de Jaime Bonilla y algunos padecimientos por anorexia de la atleta Liliana Bermeo. No conozco la situación laboral de Liliana, la conocí cuando fue una gran atleta, representó a Colombia. Ella es una profesional, pensaría yo que eso sería un plus, haber sido
una persona representativa para el deporte del Tolima, y eso ayudaría mucho porque sería un ejemplo por parte de la juventud a seguir, porque además de ser una deportista también se esforzó por ser una buena profesional. O sea que una persona competente reúne todas las condiciones para ser una capacitadora, formadora, por toda esa experiencia que tuvo como atleta y como profesional que es. Sobre el tema ya de salud, no conozco bien ese tema, no sé en qué condiciones estará, pero bueno, para eso están los médicos, para evaluarla, ¿no? Muy explícito y escueto en la respuesta sobre las condiciones de salud de una importante deportista, la que entrega el directivo. El segundo interrogante fue sobre ayudas del Estado. Bueno, el Comité Olímpico hace una campaña con los atletas cuando están activos, por misión, por ley, cuando están dando resultados, y hay unos estímulos económicos, pero cuando están vigentes. ¿Qué hacemos nosotros con organizaciones internacionales como Panamá Sport, Solidaridad Olímpica? Capacitar al atleta después de su retiro, y por eso somos enfáticos de estar permanentemente diciéndole al atleta que estudie, que se puede llevar una carrera conjuntamente entre la actividad deportiva y la actividad académica. Y así tenemos muchos atletas. La misma Liliana Bermeo, mientras fue atleta, estudió. No tenemos ningún fondo para ayudar a atletas después del retiro. Tampoco lo tiene el Ministerio del Deporte. Esa es la gran verdad. Cuando un atleta obtiene altos logros de medallista olímpico, medallistas mundiales, tiene la opción de una pensión vitalicia después de que cumplan 50 años. Desafortunadamente el caso de Liliana, ella no fue medallista ni mundialista ni olímpica, entonces no reúne ese requisito. Fiel y descarnado en su estilo, el presidente del Comité Olímpico Colombiano. Como estamos presentando la parte final tanto de nuestro programa como del tema, también recogimos un concepto médico, científico y emocional con el psicólogo Daniel Barón, exfutbolista, miembro del área técnica de Indeportes Tolima, conferencista de la Federación Colombiana de Fútbol, y su opinión de los deportistas que están terminando o han dejado su periodo competitivo, algo de lo cual es conocedor. Conozco bastantes deportistas en diferentes, porque tenemos que diferenciarlos en deportista profesional, que son los únicos que tienen basados en lo que es el fútbol, que le da la categoría de jugador profesional porque recibe un incentivo. Conozco muchos jugadores de esa línea donde desafortunadamente terminaron su ciclo deportivo a una corta edad y pues no se encuentran en las mejores situaciones o estados económicos con sus familias, con unas situaciones porque no hay un plan o no tuvieron un plan de vida organizado en esa área y no hubo un seguimiento durante. Para gozar de algún beneficio se debe figurar internacionalmente. Las victorias en casa no dan mayores estímulos. Los que destacan a nivel nacional, el tema es diferente. Diferente a otros deportistas de orden nacional, que hacen procesos del ciclo olímpico, que han tenido reconocimientos a nivel nacionales e internacionales, pues ellos por intermedio del Ministerio del Deporte sí tienen un programa donde se les hace un acompañamiento, donde tienen una cantidad de incentivos y apoyos para que cuando tengan su retiro. Esta especie de discriminación ha generado resentimientos en los deportistas que no pasan de triunfar en la región o en eventos federativos. ¿Es este el sentir emocional? La parte emocional es fuerte y lo quiero definir en esa palabra, resentimiento. El resentimiento es que tuvieron el apoyo cuando fueron deportistas y ya cuando no son deportistas van a encontrar de pronto un apoyo y no encuentran. Entonces se generan resentimientos, hay odios, desafortunadamente eso genera estados de ansiedad, estados de estrés, desvinculación en la parte afectiva, social, familiar, genera unos estados totalmente controversiales. Diferente a los deportistas del ministerio que sí tienen un programa, pero obviamente ahí sí se cataloga como deportistas que hacen parte de un programa Altis o un programa de altos logros que tiene el ministerio como tal. La recomendación inicial es el estudio para ellos. Es sencillo, realmente cuando uno hace la planificación en su carrera deportiva, siempre tiene que tener un plan A, que es el priorizado relacionado con su expectativa en la parte deportiva, su logro deportivo, las metas que se trazaron como deportistas, y el plan B,
que tiene que ser también con la preparación para el retiro deportivo, como puede llegar antes, como puede llegar después del logro deportivo. Y cuando me refiero a antes, están las variables que juegan un papel fundamental, como las lesiones deportivas, como el tema del doping. Bueno, son muchas variables que se trabajan de esa manera. Mi consejo, y lo hago actualmente con mis deportistas, y lo hago, Elmer, es trabajar con ellos directamente lo que son los proyectos de vida relacionados paralelamente con la parte deportiva y la parte académica. Como funcionario que es y ha sido del deporte estatal, admite que ni el municipio ni el departamento tienen planes para sus figuras en retiro o que pasan por un mal momento. El apoyo de los institutos locales, como el municipal INDRI o como el departamental INDEPORTES, pero desafortunadamente ya cuando pierden la categoría como de deportista de competencia y rendimiento, pues la vida no es agradecida conforme a los planes, los proyectos y las acciones que se tienen preparadas para ellos después del retiro. El psicólogo también se refiere a las faltantes, tanto para crear programas y espacios para estos deportistas y poder al menos completar sus estudios en lo mental. Un estudio desde la parte mental, hemos intentado como hacer una caracterización de la población que se ha tenido, deportistas actualmente de rendimiento y deportistas que ya están en el ocaso o la finalización de su carrera deportiva por su degradación fisiológica, por el tiempo ya de competencia. Y sí se tiene una caracterización, obviamente pues faltan programas serios para el apoyo de esos deportistas que cuando se vinculen directamente a la parte deportiva pues pasen al instituto. Esta es una pequeña parte de lo que acontece con los deportistas que despertaron admiración por sus luchas, sus victorias y que hoy convocan a nuestra solidaridad y al respaldo del gobierno a través de los entes deportivos y que sean tenidos en cuenta. Un trabajo presentado por John Parra, Pedro Miguel Corral, Albeiro Ramírez, William Fernando Cruz y Elmer Pérez Zapata.